Bienvenidos a lo que sería la última videoconferencia de la asignatura. Como abordamos para la para la videoconferencia anterior, abordamos el tema de trigonometría, la parte 1. En este caso abordaríamos trigonometría, parte 2. Primero unos anuncios de recordarles que pueden hacer sus consultas por micrófono o pueden escribirlas en el chat. Si realizan consultas por medio del micrófono, ustedes encienden su micrófono, realizan su consulta y luego lo apagan para no interrumpir con el desarrollo de la videoconferencia. Bueno, si no hay ninguna duda, comenzamos con los temas que se van a ver el día de hoy. Vamos a tratar el día de hoy. Vamos a tratar los temas de identidades. Vamos a ver identidades trigonométricas, para lo que nos sirven, los usos que se le dan. Vamos a ver identidades trigonométricas que nos van a permitir transformar las sumas de argumentos de los senos, de los cosenos, de las tangentes, etcétera. Vamos a ver la identidad fundamental de la trigonometría también. Vamos a ver la importancia también de la aplicación de las identidades. Vamos a ver la ley del seno que nos va a servir para establecer proporcionalidades en un triángulo, hacer proporcionales el seno de un ángulo con respecto a el lado opuesto de ese triángulo. Vamos a ver que la ley del seno es sumamente útil para resolver de forma más sencilla los problemas y poder caracterizar totalmente todos los aspectos que componen un triángulo. Por último, vamos a ver la ley del coseno, que la ley del coseno nos va a servir también para determinados tipos de triángulos. Vamos a ver que se diferencia de la ley del seno en los tipos de casos en los cuales la podemos aplicar, ya que hay casos donde solo vamos a poder aplicar la ley del seno y casos donde solo vamos a poder aplicar la ley del coseno, o casos donde vamos a poder aplicar la ley del seno seguido de la ley del coseno o viceversa, según más nos convenga. Vamos a ver que son herramientas muy útiles. Como verán, en esta videoconferencia, dado que es la segunda parte, no vamos a tratar temas como generalidades de la trigonometría ni nada parecido. Nos vamos a enfocar ya en estos tres temas. Sí vamos a ver un poco de teoría para conocer de qué tratan, pero no vamos a ahondar demasiado en cosas básicas o que ya se vieron, sino que vamos a tratar de enfocarnos un poco más en los problemas. No sé si hay alguna duda antes de iniciar. ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, si no hay nada, continuamos. Bueno, vamos a ver las identidades. Vamos a abordar un pequeño apartado de teoría sobre las identidades, donde las identidades trigonométricas son igualdades entre funciones trigonométricas que se utilizan con frecuencia. Un ejemplo de estas identidades es la identidad fundamental de la trigonometría. ¿Para qué nos van a servir en sí las identidades trigonométricas y qué son? Como ya vieron, son igualdades, son relaciones de las funciones trigonométricas, que si recuerdan en la videoconferencia anterior, las funciones trigonométricas las caracterizamos de acuerdo a su apartado geométrico, a cómo se definían como funciones. Entonces, las identidades trigonométricas nos permiten relacionar esas funciones que vimos para poder realizar lo que vendrían haciendo demostraciones. Vamos a ver la siguiente lámina. Las identidades trigonométricas nos sirven para realizar demostraciones o comprobaciones de otras afirmaciones. Por ejemplo, nosotros sabemos que esto se cumple, que coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. No lo vamos a demostrar en sí, pero sí vamos a tomar como base varias de las identidades trigonométricas para demostrar otras afirmaciones trigonométricas. Lo que sí es que nosotros no nos metemos tanto a comprobar las que ya están comprobadas, sino que vamos a comprobar otro tipo de problemas mediante la aplicación de las identidades trigonométricas.
vamos a ver las identidades trigonométricas. Son muchísimas identidades, pero las más utilizadas son la que ya vimos, la identidad fundamental de la trigonometría, que nos relaciona el coseno cuadrado con el seno cuadrado. Luego vamos a tener la secante cuadrada con la tangente cuadrada. Hay un pequeño ejercicio donde vamos a demostrar esta propiedad por medio de la identidad fundamental de la trigonometría, para que vean de que siempre existe una relación entre todas las identidades trigonométricas que se comprueban unas con las otras. También, si ven acá, tenemos la secante cuadrada. Ahí tenemos la secante cuadrada, que si recuerdan era una función trigonométrica recíproca de lo que era el coseno. Por eso es que yo les dije que en la videoconferencia anterior no se abordó el apartado tal vez tan a fondo de las identidades trigonométricas recíprocas, pero que acá las íbamos a ver un poquito más. Y por último vamos a ver la cosecante cuadrada, cómo se relaciona con la cotangente cuadrada. No sé si acá notan que hay una cierta relación entre esta identidad y esta. Bueno, realmente todas están, se nota un poco más la relación que tienen. Por ejemplo, acá es secante, acá es cosecante, acá es tangente, acá es cotangente. Entonces se nota tal vez un poco más la relación entre estos dos apartados. Aunque de por sí todas las identidades trigonométricas están relacionadas. Ahora bien, existen otro apartado de identidades trigonométricas que, al igual como vimos para los triángulos notables, existen otras identidades trigonométricas que nos van a permitir, por ejemplo, si nosotros tenemos el seno de alfa más el seno de beta, esto expresarlo como una manera de una multiplicación de senos. Bueno, vamos a ver la siguiente lámina para que vean. Son razones trigonométricas características, por decirlo así, o fundamentales. Vendrían a ser una especie de fórmulas. Vamos a ver un poco identidades trigonométricas fundamentales. Si ven, estas fueron estas primeras. Déjenme borrar por acá. Esas son las recíprocas. Las primeras 4, son las recíprocas de las que ya habíamos visto. Incluso la tangente se define como una identidad trigonométrica fundamental, que era una de las cosas que yo les decía en la videoconferencia anterior, que la tangente se podía definir en función del seno y el coseno, que fue algo que vimos en un ejercicio anterior de la videoconferencia anterior. Acá están también las identidades trigonométricas, la 5 y la 6 son las identidades trigonométricas que vimos en la lámina anterior. De igual forma tenemos acá otras identidades trigonométricas, que por ejemplo la número 10, y que yo la enfoco bastante, hago un poco de hincapié en la número 10, porque nos permite conocer por qué es que el seno y el coseno se parecen tanto. Si vemos la gráfica del seno y vemos la gráfica del coseno, se parecen bastante, pero con este pi medios lo que nos está indicando es que el seno va adelantado medio periodo con respecto al coseno. Entonces, sí es bueno tenerlo en cuenta porque nos permite pasar directamente de seno a coseno, o viceversa. Podemos pasar de coseno a seno con la otra fórmula. Y por último, si observamos en la fórmula de sumas y restas de ángulos, era lo que yo les comentaba. Si tenemos en el argumento de nuestra función trigonométrica, seno, coseno, tangente, tenemos una suma o resta de ángulos, entonces nosotros lo podríamos convertir en una multiplicación. Dos términos sumándose, que tienen una multiplicación en cada uno. O en el caso de la resta, lo mismo, solo que los términos se están restando, etc. Es muy importante que tengan en cuenta esto,
no les he subido todavía, perdón, no les he subido todavía el apartado de los triángulos notables, pero lo voy a hacer antes de, esperaría yo mañana o si no el fin de semana, y también les estaría subiendo este apartado, porque lo considero que es bastante importante que lo tengan en cuenta. Por el hecho de que a la hora de realizar una demostración ustedes ya conocen, ya están familiarizados con las identidades trigonométricas y las diferentes fórmulas que existen para la suma y resta de ángulos. Bueno, pero para entrar más en materia, vamos a realizar el primer ejercicio. Entonces, como les había comentado, en el primer ejercicio vamos a tener que demostrar. Vamos a demostrar que es para lo que al final nos sirve las identidades trigonométricas. Vamos a demostrar esta identidad trigonométrica aplicando la identidad trigonométrica fundamental. No sé si alguien se anima a hacerlo o tiene alguna idea de cómo podríamos demostrar este apartado. No sé si alguien tiene una idea de cómo podríamos demostrar que secante cuadrada es igual a 1 más tangente cuadrada. Quizás es un poco difícil al inicio verlo. No sé si alguien entonces tiene alguna duda antes de iniciar. Algo quizás de esta o puede ser incluso de la videoconferencia anterior que no le quedara claro, que tal vez tenga alguna duda. Si no, pues yo procedo a mostrar la respuesta. Bueno, entonces procedo a mostrar la respuesta del ejercicio. Vamos a ver. Primero definimos la tangente. Como la tangente, si recuerdan, habíamos dicho que se puede definir en función del seno y el coseno. Definimos la tangente como la división del seno entre el coseno. Y la secante como el recíproco del coseno. Por eso les decía que era importante que acá se memorizaran, perdón, en la mayoría de lo posible, lo que pudieran de las identidades trigonométricas, porque las aplicamos. Siempre las estamos constantemente aplicando. Entonces, ¿qué pasa? Podemos decir que 1 más tangente cuadrada, si ven este apartado, quizá voy a borrar, 1 más tangente cuadrado es este apartado, es este mismo apartado. Entonces, lo convertimos a 1 más seno entre coseno. Entonces, al tener el cuadrado acá, se distribuye tanto para el numerador como para el denominador de la división. Entonces tendríamos, esto se pasó aquí. No sé si lo logran notar, que partimos primeramente de acá, de la definición de que nos pedían demostrar, y ahora ocupamos la definición de la tangente y la reemplazamos en el miembro derecho de la igualdad. Acá simplemente se distribuyó el cuadrado. Ahora viene un pequeño tip. Aplicamos la identidad fundamental de la trigonometría. Aplicamos la identidad fundamental de la trigonometría que nos va a servir acá, en este apartado. No sé si notan que está 1 más seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa. No sé si alguien sabe cómo vamos a hacer para aplicar en este apartado la identidad fundamental de la trigonometría. Vamos a ver. No se ve, nos dice Diana. Está en blanco. No sé si todos pueden ver. Quizás tendrán algún problema. O que me confirmen los demás si también pueden ver la diapositiva.
si los demás me confirman que pueden ver la diapositiva. Entonces, tal vez Diana tiene algún problema aparte. Bueno, como les comentaba, entonces lo que procederíamos a hacer en este caso para aplicar lo que vendría siendo bueno, gracias Raquel por confirmar que ve bien la diapositiva. Probablemente es un problema de la conexión de Diana o X. Bueno, entonces para aplicar el teorema fundamental de la trigonometría acá, lo que tendríamos que hacer es esta división, vamos a dejarla con el mismo denominador. Entonces recuerden que si tenemos A más B sobre C, multiplicamos AC más B y dividimos todo entre C para poder tener una sola fracción, una fracción con común denominador, que es lo que sucede acá. El coseno pasó a multiplicar a 1 y se dividió todo entre coseno. Si realizamos esta división aparte y dividimos el coseno cuadrado entre cada uno de los miembros del numerador, vemos que llegamos a lo mismo. 1 más seno cuadrado sobre coseno cuadrado. Simplemente se arregló esta parte de la división del numerador y denominador para ajustarlo a nuestra conveniencia. Ahora, acá se formó el teorema fundamental de la trigonometría. Entonces nosotros podemos reemplazar todo esto por 1, como nos indica la igualdad acá. Entonces acá lo reemplazamos por 1. ¿Qué pasa? Que 1 sobre coseno cuadrado es como si tenemos que escribir el recíproco que, como recuerdan, lo vimos en la videoconferencia anterior. Entonces, al escribir su recíproco tendríamos que es igual a secante cuadrado. No sé si quedó alguna duda, pero partimos de 1 más tangente cuadrado y esto, al desarrollar 1 sobre tangente cuadrado, lo desarrollamos en todos estos pasos y llegamos a la conclusión de que era igual a 1, que era igual a secante cuadrado, perdón. Entonces, al realizar eso, comprobamos lo que queríamos desde el inicio, que era demostrar que eran iguales, que esta igualdad se cumplía. O podría haberse dado el caso que la igualdad no se cumpla. En el caso de que la igualdad no se cumpla, simplemente tendríamos que negar, o sea, que esto no es igual, que no es igual secante cuadrada a 1 más tangente cuadrado. Ahora, ¿por qué estamos seguros de que esto es cierto y de que lo que hemos hecho acá es cierto? Porque hemos aplicado el teorema de la trigonometría. Entonces, este teorema ha demostrado de otras formas más complejas, se sabe que es totalmente cierto para las matemáticas. No lo asumimos como una verdad. Igual, hemos aplicado todas las otras identidades trigonométricas que estaban acá y que también nos permiten, las asumimos como ciertas, bueno, de hecho lo son, por eso asumen como ciertas, para resolver el problema. No sé si quedó alguna duda. Quizás es un poco complicado este apartado, y lo entiendo. Es un poco complicado probablemente este apartado por el hecho de introducirlos un poco a lo que vendría siendo el área de las demostraciones. Pero no sé si ha quedado claro. O si tienen alguna duda también pueden decírmela, o si quieren que se lo suba al aula también podrían decirme si gustan que se lo suba al aula para que lo vean con más detenimiento. Bueno, si no hay nada más que agregar, procedo al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 tenemos que demostrar ahora que tangente de un ángulo más la cotangente de ese ángulo es igual a la multiplicación de secante por cosecante del mismo ángulo. Vamos a borrar.
Ahora, tenemos que demostrar esto. ¿Alguien tiene alguna idea o tal vez alguna forma en que iniciaría la solución de este ejercicio? ¿Alguien que me pudiera decir cómo pensaría él, cómo razonaría para resolver el ejercicio? Sí, quizás es un poco complicado este apartado porque sí se introduce un poco lo que es la demostración. Vaya, lo que tienen que hacer es tomar un miembro. Pueden tomar un miembro de la ecuación. Puede ser el miembro izquierdo o el miembro derecho. Entonces, ustedes tienen, si toman el miembro izquierdo, transformarlo para llegar al miembro derecho. Y si toman el miembro derecho, transformarlo para llegar al miembro izquierdo. Entonces, el izquierdo nos tiene que llevar al derecho y el derecho nos tiene que llevar al izquierdo. Entonces, si comenzamos del lado derecho, tenemos que obtener, mediante las transformaciones trigonométricas pertinentes, el lado izquierdo. Y si comenzamos en el lado izquierdo, transformándolo también con las identidades trigonométricas, tenemos que llegar a el lado derecho. Es lo primero que se tiene que ver. Igual vamos a tomar el lado que sea más fácil de trabajar. Si comenzamos por el lado derecho, por el lado izquierdo de la igualdad, por el miembro derecho o el miembro izquierdo de la igualdad, no importa. Es una igualdad, podemos comenzar por donde nos sea más sencillo. En este caso, hemos tomado el miembro izquierdo, ya que era más sencillo tomar el miembro izquierdo y lo hemos dividido. Hemos transformado a la tangente. Recuerden que decíamos que tangente era seno sobre coseno y cotangente, al ser su recíproco, podemos decir que es coseno sobre seno. Entonces, solo los descomponemos. Solo los descomponemos y comenzamos a trabajar con ellos. Normalmente, si se fijan, siempre tratamos de llevarlo a las expresiones trigonométricas más sencillas, entre comillas, o más fundamentales, que son seno y coseno. Siempre tratamos de trabajar con seno y coseno en la medida de lo posible, en lugar de trabajar con tangentes, cosecantes, cotangentes, etc. En lugar de trabajar con todas o con arcosenos, como lo vimos en la videoconferencia anterior, que siempre tratamos de llevarlo mejor a seno y coseno, para que sea un poco más sencillo. Ahora, ¿qué tenemos que realizar? Bueno, pues simplemente realizamos acá lo que sería el teorema, por decirlo así, de la sonrisa. Le dicen de manera un poco graciosa que multiplicamos el denominador por el numerador de una y el denominador por el numerador de la otra. Y luego multiplicamos sus denominadores. Entonces tenemos seno por seno, seno cuadrado. Y luego tenemos coseno por coseno, coseno cuadrado. Entonces el numerador de uno por el denominador de uno por el numerador de la otra. Así para cada una de los miembros de la suma. Para cada una de las fracciones. Y luego multiplicamos sus denominadores. Coseno por seno nos queda coseno por seno. Lo mismo. Convertimos dos fracciones en una sola fracción que tiene sumando sus denominadores. Ahora, ¿qué podemos reconocer acá? Tal vez alguien me dice qué es eso que tenemos en el numerador de esa parte de la igualdad. ¿Qué representa ese numerador? ¿Alguien que pudiera decirme? Voy a poner un color más oscuro. Bueno, tiene este color. ¿Alguien que me pudiera decir qué representa este numerador que está acá? Lo vimos en la lámina pasada. Bueno, vamos a ir a la lámina pasada y acá podemos ver que es igual al tip que dimos es el teorema de trigonometría, dice Raquel, ¿correcto? Sí, entonces, disculpen, el teorema fundamental de la trigonometría, acá lo tenemos
Entonces, ¿qué nos permite esto? Simplificarlo. Vamos a tener 1 sobre coseno por seno. No sé si ya lograron ver, al tener 1 entre coseno por seno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo llegamos acá? ¿Alguien que pudiera decirme? O sea, al convertir este teorema, que era igual a 1, solo nos quedaría el denominador. Entonces, el denominador, ¿cómo logramos pasar del denominador a la respuesta? Se pasa de una sola vez, en un solo paso, se pasa de 1 sobre seno de alfa, coseno de alfa, podemos pasar a lo que vendría siendo los recíprocos. ¿Alguien que me pudiera decir cómo es que pasamos de 1 sobre seno de alfa por coseno de alfa a secante de alfa por cosecante de alfa? Bueno, quizás sería bueno recordar que 1 sobre seno de alfa es igual a cosecante de alfa y 1 sobre coseno de alfa es igual a secante de alfa. Entonces, como ven, acá se aplicó el teorema y se cambió seno cuadrado más coseno cuadrado por 1 y nos quedó solo el denominador. Entonces, estos simplemente son los recíprocos del coseno y del seno. Entonces, al tener nosotros esto, solo aplicamos 1 sobre seno igual cosecante y 1 sobre coseno igual secante. Van a disculpar ahí un poco la caligrafía porque cuesta un poco. Pero bueno, ahora, si pueden notar, nosotros partimos de acá, del miembro izquierdo, y llegamos al miembro derecho, que es la respuesta final que tenemos acá. Entonces, es lo que les dije, nosotros comenzamos en un lado de la igualdad y tenemos que terminar en el lado contrario de esa igualdad para demostrarla o comprobarla aplicando las identidades trigonométricas que ya vimos. No sé si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, algo que no quedara claro. Si no, pues continuamos. Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a entrar a lo que sería la ley del seno. La ley del seno es muy útil y quisiera darle bastante énfasis porque sí es algo que se les pide bastante, la ley del seno, más que las identidades trigonométricas, que es algo que puede venir evaluado, pero de una forma bastante sencilla. En cambio, la ley del seno sí es algo en lo que, por experiencias propias, puedo decir que normalmente se hace bastante énfasis en toda la educación media, pues, la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, ¿pero qué es la ley del seno? La ley del seno es una relación. Es una relación, si ven, tenemos igualdades acá. Entre los lados y ángulos de triángulos no rectángulos, o sea, no vamos a tener esto, está prohibido. Vamos a tener triángulos así, vamos a tener triángulos así, no sé, algo que así, etcétera. Pero no vamos a tener triángulos rectángulos que tengan un ángulo de 90 grados. Eso está prohibido, no se puede aplicar la ley del seno. Bueno, no por lo menos de la manera en que lo vamos a hacer, o nos sirve sobre todo, mejor dicho, para triángulos no rectángulos. Simplemente establece una relación, simplemente establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del triángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y ángulos de un triángulo. Entonces, vamos a hacer un triángulo por acá. Normal, entonces nosotros le ponemos a este ángulo, le ponemos B y C, y ponemos a este lado a este lado le ponemos C y a este lado le ponemos B. Entonces nosotros acabamos de
podemos relacionar sus lados y sus ángulos por medio de la ley del seno. Es como si estableciéramos una proporción, la proporción entre la longitud de su lado con el seno del ángulo que tiene. Vamos a verlo un poquito más. Para usar la ley del seno necesitamos conocer ya sea dos ángulos y un lado de un triángulo. Entonces necesitamos conocer dos ángulos, un lado, o ya sea ángulo, ángulo, lado. ¿A qué se refiere con ángulo, ángulo, lado? Conozcamos este lado, por ejemplo, A, y estos ángulos. O conozcamos ángulo, lado, ángulo. ¿A qué se refiere? Que conozcamos este ángulo, este lado, por ejemplo, este otro ángulo que sería B, y un lado cualquiera, que sería A minúsculo, por ejemplo. Entonces, estos son los casos en los que podríamos aplicar la ley del seno. Para otro tipo de triángulos, pues sería muy complicado. Por ejemplo, un triángulo lado, 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 que se conozcan sus tres lados, no nos sería posible aplicar la ley del seno. Bueno, continuamos. O dos ángulos o dos lados y un ángulo opuesto a ellos, lado, lado, ángulo. Dese cuenta que para el primero de los dos casos usamos las mismas partes que utilizó para probar la congruencia de triángulos en geometría, pero en el segundo caso no podríamos usar los triángulos congruentes dadas esas partes. No se podría aplicar la congruencia de triángulos en este caso, porque normalmente en los triángulos congruentes también es una forma que nosotros tenemos de caracterizar los triángulos. Esto porque las partes faltantes podrían ser de diferentes tamaños. Esto es llamado un caso ambiguo y lo discutimos más adelante. Vamos a ver un pequeño ejercicio para que puedan ver toda la teoría que acabamos de leer. Vamos a ver este pequeño triángulo que tenemos acá. Ahora nos dice, encuentra el ángulo y los lados faltantes. Como no tenemos un triángulo rectángulo, si recuerdan, teníamos esto y teníamos este lado que era A, B, C, y acá solo aplicábamos seno, y podíamos a veces encontrar la relación entre la hipotenusa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora no es tan fácil. No sé si alguien podría decirme cómo se le ocurre encontrar este ángulo y los lados faltantes. Si alguien tiene idea de cómo encontrarlos. Si alguien tiene idea de cómo encontrarlos, bueno, si no, para empezar, podemos encontrar el ángulo C de una forma muy sencilla, que sería, que sabemos que la sumatoria de los ángulos, vamos a poner, de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Entonces nosotros al saber eso y teniendo estos dos ángulos ya caracterizados, ya sabemos su valor, simplemente a 180 le restamos los dos ángulos y tendríamos que el ángulo C vale 130 para que se cumpla que todo sume 180. Bueno, ahora sí, con este ángulo que vale 180, alguien podría decirme, tal vez se le ocurre cómo aplicar la ley del seno a el triángulo que tenemos por acá. Bueno, establecemos una proporción, siempre es como una proporción, entonces nosotros dividimos 45 entre su ángulo opuesto, 45 que sería la longitud del lado entre el seno de 30, sería igual a B, que sería, el ángulo B, que sería el lado B, acá, que sería sobre el seno de 20, que sería el opuesto. Acá tendría su opuesto. Y C, que sería el ángulo entre, acá, C, entre seno de 130, que sería el ángulo que acabamos de encontrar. Ahora, nosotros simplemente igualamos primero esta parte, igualamos solo esto hasta acá, sin tomar esto en cuenta.
y podemos obtener B. Entonces tendremos B como 45 por seno de 20 entre seno de 30. Y fácil podríamos obtener B igualmente para C. C, al tener B, podríamos igualarlo con cualquiera de los dos. Si lo igualáramos con el primero, nos quedaría 45 por seno de 30 entre seno de, perdón, por seno de 130 entre seno de 30. Van a disculpar si no se ve bien ahí, ahorita lo vemos más detallado. Ahí está lo que les decía. Simplemente igualamos primero estos dos y luego igualamos este con este. Ahora, no podemos, si igualáramos estos dos, tendríamos dos incógnitas y una ecuación y no lo podríamos resolver. Tendríamos a fuerza que evaluar siempre o C con el primero o el primero con B. No podemos realizarlo B con C para obtener los dos al mismo tiempo porque tendríamos una ecuación con dos incógnitas y no lo podríamos resolver. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Algo que no haya quedado claro? Antes de continuar al siguiente ejercicio. Algo que se me ha pasado por alto. Bueno, si no hay nada, entonces continuamos. Dado A igual 22, B igual 12 y A igual 40, encuentre los otros ángulos y el lado faltante. Entonces nosotros dibujamos el triángulo. Normalmente en este tipo de ejercicios se les da el triángulo. Para que lo puedan ver, no necesitan normalmente hacer el dibujo. Entonces 40 sería este ángulo y nos piden estos dos ángulos que faltan y el lado también faltante. Bueno, entonces, igual que en el proceso anterior, nosotros podemos realizar la proporcionalidad entre este ángulo y 22 sobre seno de 40. Y eso lo igualamos a otro ángulo con otro lado. Por ejemplo, podríamos igualar el seno de B, perdón. Disculpar ahí. Podríamos igualar también, se me borró, bueno, lo voy a desplegar. Ahí, como pueden ver, el seno de A sobre el seno de A igual a B sobre el seno de B. Y era lo que les decía, que igual el seno de 40 lo igualamos con 22, solo que acá ya está despejado para el seno de B. Si ven, acá se obtuvo el seno de B es igual a 0.3506. Entonces, la forma de obtener B, tal vez alguien pudiera decirme cómo se obtuvo B entonces. ¿De qué forma se obtuvo B entonces? ¿Alguien podría decirme? Bueno, entonces yo les digo que vimos las funciones inversas de las funciones trigonométricas, perdón. Entonces nosotros realizamos un seno inverso de 0.3506 y de esa forma obtuvimos B, los ángulos, el ángulo de B. Realizamos simplemente un despeje ocupando el seno inverso de el seno inverso de 0.3506. Y de igual forma, para obtener este C, que era el lado que estaba acá, que yo le había puesto L, igualamos cualquiera de los dos, ahora sí ya indistintamente, y obtenemos el valor de C. En este caso no necesitamos realizar pues mayor complicación, no necesitamos realizar seno inverso ni nada. ¿Alguien me podría decir cómo obtuvimos el ángulo C? Si solo teníamos el ángulo A y obtuvimos el ángulo B, ¿alguien sabe cómo obtuvimos el ángulo C?
¿Alguien podría decirme cómo se obtuvo el ángulo C? Bueno, es algo que explica hace poco, que la sumatoria de los... Correcto, como dijo Silvia. Gracias, pensé que no había quedado claro quizás, pero la sumatoria de los ángulos internos tiene que sumar 180. Entonces, dado que ya teníamos el ángulo de 40 y el ángulo de 20.52, 180 menos 20.52 menos 40, entonces sería 180 menos 60.52, que eso daría los 119 más o menos que están ahí. Entonces, de esa forma se obtuvo el ángulo. No se puso el paso, dado que se emitió un poco ese paso. Tal vez para dejarlo más claro lo quería recalcar. No sé si hay alguna duda, algo que me haya quedado claro. Entonces, aparte de eso, vamos a ver entonces el último ejercicio, el ejercicio número 3. Lo voy a desplegar acá. En el punto A se encuentra un avión. Entonces, acá se encuentra un avión viajando hacia el este, desde ahí a 70 grados. Hacia el norte, izquierda frente al avión, se encuentra un aeropuerto. Entonces, C es un aeropuerto. Si avanza 100 kilómetros, que vemos aquí que están los 100 kilómetros, ubicándose el avión ahora en el punto B, se ubica acá. El mismo aeropuerto está 70 grados, pero ahora al sur, respecto al mismo avión. ¿A qué distancia se encuentran los puntos A y B del aeropuerto? Si nosotros leemos el problema, sí puede sonar un poco confuso, pero realmente lo que nos está pidiendo, y como se forma un triángulo, es este lado y este lado, el lado 1 y el lado 2, los lados faltantes, y tenemos dos ángulos. Entonces nosotros podemos primeramente saber el ángulo C, aplicar la ley del seno con el ángulo C y luego aplicar la ley del seno del ángulo C con respecto a los 100 kilómetros con 70 grados y el lado 1 y luego con 30 grados y el lado 2. Entonces podemos aplicarlo así, como lo hemos venido haciendo, y obtenemos la respuesta de cuánto vale cada lado. Bueno, desplegamos acá. Definimos alfa como 70 y beta como 30. Entonces el tercer ángulo, gamma, sería 80. Aquí lo vemos porque la sumatoria de los ángulos nos tiene que dar 180. Para calcular la distancia que queremos conocer, aplicamos la ley de los senos. No sé si alguien ya lo hizo, tal vez, y tiene la respuesta. Si no saben cuánto da algún seno, yo les di en la videoconferencia anterior, no sé si estuvieron todos, un pequeño cuadro donde estaban para los senos más importantes, para los ángulos más importantes, perdón, el valor de su seno, coseno y tangente. Entonces, igual se los voy a subir, como les dije, a más tardar el fin de semana. Pero sí, ahí se los dejé. Bueno, igual, voy a desplegar la respuesta. Entonces, el lado BC, que sería el lado BC entre el seno de su opuesto, que sería 70, sería igual a 100, al lado 100, dividido el seno de su ángulo, que sería, del ángulo opuesto, que sería 80. Entonces nosotros obtenemos BC, simplemente despejamos, pasamos seno de 70 a multiplicar, y obtenemos que la distancia del lado BC es 95.42. Y realizamos lo mismo para el lado AC. La misma lógica para el lado AC. Lo relacionamos ahora con cualquiera de los dos porque tenemos todas las distancias. AC dividido seno de 30, AC dividido el seno del ángulo opuesto sería igual a 100 dividido su ángulo opuesto, que sería 80. Y simplemente despejamos AC, pasamos a multiplicar seno de 30, realizamos la operación y nos da que el lado BC es igual a 95.42 kilómetros, como vemos es el lado más grande, y AC es 50.77 kilómetros, es el lado más corto. No sé si quedó alguna duda, algo que me haya quedado claro.
algún comentario que quieran hacer, o si quieren que les suba esto o algún otro ejercicio, también pueden decírmelo, para que ustedes puedan estarlo refrescando después. Bueno, igual yo de por sí voy a tratar de subirles algunos ejercicios que yo creo que son bastante importantes. Se lo estaría subiendo al aula. Vamos a ver el último tema de toda la videoconferencia, que sería la ley del coseno. Vamos a ver para qué sirve la ley del coseno. Es usada para encontrar las partes faltantes de un triángulo oblicuo no rectángulo cuando ya sean las medidas de dos lados y la medida del ángulo incluido son conocidas. Entonces hay dos lados, conocemos el lado 1 y conocemos el lado 2, y el ángulo que está entre él, el ángulo alfa, por ejemplo, que está entre ellos dos. O las longitudes de los tres lados, que es el caso que les decía, que conocemos lado, 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 y no conocemos el ángulo. En cualquiera de estos casos es imposible usar la ley de los senos, porque no podemos establecer una proporción que pueda resolverse. Siempre terminamos teniendo una ecuación con dos incógnitas, entonces no nos sirve de nada. O dos ecuaciones con tres incógnitas y no nos sirve. Entonces, esta es prácticamente la ley de los cosenos. Creo que más adelante. Ok, si ven la ley de... Si tapo hasta acá, ¿a qué les recuerda la ley del coseno? Al teorema de Pitágoras. Se parece mucho al teorema de Pitágoras si obviamos esta parte de acá. El teorema de Pitágoras, c cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado. Entonces podríamos decir que es una generalización, como podemos leer en la siguiente lámina. Esto se parece al teorema de Pitágoras, excepto que para el tercer término, y si c es un ángulo recto, el término es igual a 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 es 0. Y se obtiene el teorema de Pitágoras. Así, el teorema de Pitágoras es un caso especial de la ley de los cosenos. La ley de los cosenos también puede establecerse como, y aquí lo vemos para distintos lados. Pero en general es esto que vimos acá. Si C es un ángulo recto, entonces coseno de 90, esto se vuelve 0. Y nos queda el teorema de Pitágoras. Entonces, realmente, el teorema de Pitágoras es una ley de los cosenos. Si ustedes le aplican a un triángulo rectángulo la ley de los cosenos, obtienen el teorema de Pitágoras. Y es de ahí de donde viene todo. Si ven, todas las matemáticas se van juntando, se van solapando el conocimiento uno sobre otro, y es importante tener una visión como más conjunta de todo para poderlo relacionar. Vamos a ver dos ejercicios de este apartado y sería con lo que terminaríamos ya la videoconferencia del día de hoy. Dado AB y un ángulo C, encuentra el lado y los ángulos faltantes. Como sabemos, solo podemos tener el caso que se dé lado, ángulo, lado o lado, lado, lado. Saber los tres lados o saber los dos lados y el ángulo entre ellos. Y entonces tendríamos acá, si bien conocemos 11 y 5 y el ángulo entre esos dos es 20. Entonces tendríamos que resolverlo. ¿Cómo lo vamos a resolver? Aplicando la ley de los cosenos. Acá tenemos la ley de los cosenos es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2ab por coseno de c. Entonces, c, que sería, perdón, el lado c, que sería este, sería igual a el lado a al cuadrado, que sería 5, y 11, que serían a y b. 11 al cuadrado, 5 al cuadrado, menos 2 por 11 por 5 por el coseno del ángulo que está entre los dos, que sería 20, Entonces, nos permite obtener el ángulo, el lado C, que sería 6.53. Como ven, si aplicamos la ley de los senos en este momento, o sea, antes de conocer el valor de C, llegaríamos a que no lo podemos resolver, dado que solo conocemos, podríamos hacer seno de 20 entre C, por ejemplo, sería igual a seno de B entre 5, y no podríamos obtenerlo ya que tendríamos de incógnita C y seno de B, igual si lo hacemos para cualquier otra relación posible.
no podríamos obtenerlo. Tendríamos más incógnitas que ecuaciones. Ahora, teniendo estos 5, nos faltarían estos dos ángulos. ¿Cómo podríamos hacer para obtener los ángulos? Aplicando la ley de los senos. Aplicamos la ley de los senos, la ley de las proporcionalidades y obtenemos para 11 y A, que sería su ángulo opuesto, y lo hacemos para 5 y seno de B. Entonces obtendríamos B. Fácilmente, 5 seno de B, obtenemos, el seno de A, lo siento. Y ya obtendríamos el ángulo A. Ahora, para obtener B, si ya obtuvimos un ángulo, acá se hizo un paso de más, porque se podría haber simplificado aplicando siempre que la sumatoria de los ángulos internos tiene que ser igual a 180. Obteniendo un ángulo, simplemente podríamos despejar y obtener el otro. No hace falta a realizar la ley de los senos de nuevo. Esta parte está correcta, pero podríamos habernos ahorrado un poquito de tiempo si no hacemos eso. Solo es como una curiosidad que ustedes igual pueden aplicar la ley de los senos, igual es válida, igual les va a salir, pero podrían ahorrarse un poco de tiempo. No sé si quedó alguna duda, alguna consulta, algo que no haya quedado claro antes de pasar al último ejercicio de la videoconferencia del día de hoy. ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, entonces pasamos al último ejercicio. Dados A, B y C, encuentre las medidas de los ángulos. Entonces nosotros acá tenemos el otro apartado que sería lado, lado, lado. Tendríamos el otro caso. Todos tenemos los tres lados. Entonces nosotros necesitamos conocer los ángulos. Por lo menos necesitamos conocer un ángulo para luego aplicar la ley del seno. Como ven y como vieron en el ejercicio anterior, aplicamos la ley del seno. No son separados. Podemos aplicarlos cuando más nos convenga. No tenemos que verlos como si aplico la ley del coseno, no puedo aplicar la ley del seno. Sí, pueden aplicarlos según más les convenga. Pueden aplicar primero la ley del seno y luego la del coseno, o la del coseno y después la del seno. Es indistinto. Siempre tenemos que ver lo que más nos convenga. No porque uso uno, dejo de usar el otro. No, puedo ocuparlos si me es más conveniente. Ahora, en este caso no podemos aplicar la ley del seno porque si hacemos seno de A entre 8 sería igual a seno de B, por ejemplo, entre 19. Y no podríamos obtener ninguno de los ángulos ya que tendríamos dos incógnitas, A y B. Igual si lo planteamos para cualquiera de los otros, seno de A entre 8. Seno de A entre 8 sería igual a seno de C entre 14. Entonces, el mismo problema. Igual si planteamos la otra posibilidad, tendríamos el mismo problema. Entonces, no vemos en la necesidad de plantear la ley de los cosenos. ¿Para cuál? Para cualquiera. El que más nos convenga, aunque en este caso es indistinto, podemos ocupar cualquiera. Simplemente necesitamos despejar el coseno de B, que acá está despejado. El coseno de B, que sería, lo que tendremos que hacer es a B cuadrado, le restamos A cuadrado, y C cuadrado sería igual a 2AC, coseno de B, coseno de B. Y pasamos a dividir el 2AC, que es lo que tenemos justo acá. Entonces nosotros simplemente reemplazamos B por 19, reemplazaríamos A por 8 y reemplazaríamos C por 14. Y dividimos y obtenemos que el coseno de B sería igual a menos 0.4589. Entonces nosotros para obtener B aplicaríamos el coseno inverso o el arcoseno de 0.4589. Que también en la videoconferencia anterior les mostré una tablita para obtener los arcosenos, bueno, que tenía algunos arcosenos. Y si no les expliqué que por qué es que no se da como un procedimiento
para obtener el arcoseno, porque es que no se los hemos dado. Pero sí es bueno que esta parte lo conozcan, sobre todo por las aplicaciones físicas que hay en las, por ejemplo, sumatorias de fuerzas, etcétera. Porque matemáticas, al ser una herramienta para física, es bueno siempre darles esto para que ustedes puedan aplicarlo luego en otras asignaturas. Bueno, obtenemos el valor de B, que sería 116.80. Ahora bien, ¿cómo obtenemos los demás? Aquí, como ya lo pudieron ver, aplicamos la ley del seno. ¿Podríamos aplicar la ley del coseno para obtener todos los demás? Sí, por supuesto. Podríamos haber hecho coseno de A es igual a B cuadrado menos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que si hacemos eso es muy largo, involucra más trabajo que aplicar la ley del seno. Simplemente aplicamos la ley del seno para ahora con el ángulo que encontramos, que sería acá 116.8, que corresponde a este ángulo que encontramos, simplemente lo igualamos a cada uno de las incógnitas que nos faltan y obtenemos el valor de los ángulos. Igual que en el caso anterior, podemos obviar este paso haciendo que la sumatoria de los ángulos internos es igual a 180, y al obtener 22.8 simplemente necesitaríamos hacer 180 menos 22.8 menos 116.80. Ya podríamos obtener el ángulo C, que sería de 41.12. Pero igual pueden aplicar la ley de los senos siempre para encontrar el ángulo si lo sienten más cómodo de esa manera. No sé si quedó alguna duda, algo que no haya quedado claro. No sé si tienen idea de algún ejercicio que tal vez quisieran que les subiera al aula para que lo pudieran revisar aparte. Para que lo pudieran revisar. Igual yo de todas maneras voy a subir algunos al aula, pero si ahorita todo les parece bien y luego tienen alguna duda, pueden igual comentarle en el aula. Bueno, si no hay nada más que agregar, y si no hay alguna otra duda así fuerte, es el momento de realizarla. Bueno, entonces eso vendría siendo todo. Gracias por su atención y me quería despedir. Muchas gracias por haber estado a lo largo de todas las videoconferencias. Siempre hay gente que ha estado llegando a todas las videoconferencias. Espero que hayan sido de su máximo provecho. Ya no van a haber más videoconferencias, por lo menos de mi parte. Ya no van a haber más videoconferencias sobre la asignatura, pero pueden revisar las anteriores en el canal de YouTube para dar algún repaso, etcétera. Siempre van a estar abiertos los foros para que puedan seguir consultando, para que siempre puedan seguir realizando sus consultas. Eso va a estar abierto todavía, por si tienen alguna duda de último minuto. Pero yo agradecerles a la gente que siempre ha estado asistiendo a las videoconferencias y ha estado participando. No me queda más que desearles éxitos en el examen que tienen por delante y espero que les vaya muy bien. Muchas gracias por siempre estar al pendiente y saben que siempre pueden consultar los foros por si tienen una duda de último minuto. Muchas gracias y suerte en el examen.